Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues yo quiero agradecer a mi Jesús la invitación a participar en estas jornadas, no solamente en mi nombre, sino en el de la congregación a la que pertenezco, la Iglesia de Cristo en Coín, y felicitaros por la elección del tema. La religión es una cosa que hoy en día no está muy de moda y atreverse a hablar de eso, pues ya tiene mérito. También os quiero agradecer a todos vosotros vuestra presencia, y aunque considero que no sé tanto como algunos de los ponentes que han estado aquí en esta tarde, o tal vez el compañero que me acompaña, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer al finalizar o bien una vez terminada. Como he dicho, soy cristiana evangélica, miembro de la Iglesia de Cristo, que pertenece a la familia del protestantismo, y es del protestantismo del que me han pedido que os hable en esta tarde. Evidentemente tendré que ser muy esquemática porque no hay tiempo para meterse en explicaciones. Lutero, que fue quien inició la Reforma, y los demás reformadores valoraron a la mujer de una forma más positiva de lo que se había hecho en la Iglesia hasta ese momento. Hasta ese momento lo que había imperado era la interpretación que Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, había hecho del relato del Génesis. San Agustín se fijó en el pasaje del Génesis después de la caída, donde Dios le indica al hombre y a la mujer cuáles van a ser las consecuencias del pecado. Y Agustín deduce que si el castigo que Dios inflige a la mujer a causa de su pecado es que el deseo sea para su marido, es decir, la sexualidad, es que la sexualidad en sí es pecado. La única forma de no cometer pecado es utilizar la sexualidad con el único fin de la procreación. De ahí la prohibición del control de natalidad y que la mujer fuera considerada durante muchísimo tiempo como fuente de pecado a causa de su sexualidad. Según el Agustín, la mujer no fue creada como compañera para el hombre, porque él pensaba que otro hombre habría servido de mejor compañía que una mujer, ni tampoco fue creada para ayudarle, porque pensaba que otro hombre habría podido ayudarle mejor, sino que fue creada con la única misión de que tuviera los hijos. Bueno, Lutero se fijó también en la lectura del Génesis. Antes Mercedes ha dicho que hay dos relatos del Génesis. Evidentemente estamos acostumbrados a leer el relato del Génesis donde se nos habla que Dios saca a Eva de la costilla de Adán. Pero anterior a ese, el primer relato de la creación, se nos habla y se nos dice, casi literalmente, Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y luego especifica, mujer y hembra, o hombre y mujer los creó. Lutero deduce de ahí que si Dios crea dos cuerpos distintos, ambos a su imagen y semejanza, es que los dos cuerpos son buenos y por lo tanto la sexualidad también lo es. Para Lutero el pecado consiste en el celibato más que en el matrimonio y no limita el uso de la sexualidad a la procreación. Para Lutero y para los demás reformadores, la mujer fue creada como ayuda y compañera idónea para el varón. Pero aún así, los primeros reformadores no concedieron a la mujer un papel de igualdad absoluta dentro de la Iglesia, sino que siguieron considerando que la mujer ideal era aquella que ejercía el papel de esposa y de madre. Pero Lutero, supongo que a estas alturas ya lo sabéis porque ha sido el gran desconocido durante mucho tiempo, dijo además otras cosas. Una de ellas fue que al leer la Biblia comprendió que entre Dios y el hombre, o entre Dios y la mujer, no hay otro intermediario que no sea Jesucristo. Es decir, para Lutero, desde su lectura de la Biblia, ningún individuo, ningún hombre ni ninguna mujer necesita ni de sacerdotes ni de iglesia para poder acceder a Dios. Otra cosa que hizo Lutero fue animar a la lectura personal de la Biblia, cosa que, como han dicho los compañeros, hasta relativamente hace poco no estaba permitida dentro de la Iglesia Católica. Bueno, él invitó a esa lectura personal y no solamente invitó a la lectura personal, sino que hizo énfasis en que cuando se leyera la Biblia no tenía uno por qué aceptar una interpretación impuesta por nadie diferente a él mismo. Estos dos factores, el hecho de que no se hiciera necesaria la participación de un sacerdote o de la Iglesia para que la persona pudiera acceder a Dios
y el hecho de que cada cual pudiera leer la Biblia e interpretarla de una forma diferente dio lugar a la multitud de ramas que hoy conforman el protestantismo. Y dentro del protestantismo, la opinión que se tiene sobre la mujer es muy variada. Va desde grupos en el que la mujer tiene completa igualdad con el hombre y puede acceder a cualquier cargo eclesiástico, a otros grupos donde la mujer todavía está obligada a llevar velo en señal de sumisión al hombre. Pero yo dije que soy descendiente del protestantismo, pero que soy evangélica. Y muchas veces se nos confunde, se nos llama evangelistas. Bueno, evangelistas es un cargo, es una acción de evangelizar. Somos evangélicos. ¿Y qué quiere decir ser evangélico? Para nosotros, cuando hablamos de la fe en Dios, no estamos diciendo con ello que creemos en la existencia de un ser al que no conocemos, no podemos ver, cuya existencia no podemos demostrar porque ni siquiera sabemos si existe. Para nosotros la fe está basada en la confianza de una persona concreta, y esa persona se llama Jesús. Jesús, un hombre que vivió en la historia, cuya existencia está aprobada por documentos extrabíblicos, nos hace, nuestra confianza en él nos hace aceptar como verdadero todo lo que él hizo y dijo. Puede que nos engañara, siempre cabe la posibilidad, pero la fe para nosotros significa aceptar que lo que él hizo y dijo es verdad. Creemos en Dios porque Jesús nos habló de él, y creemos en Dios tal y como Jesús lo manifestó. Si nuestra fe en Dios, al que no conocemos, del que no tenemos pruebas directas, pasa por Jesús, que sí fue un hombre igual que nosotros, al que otros pudieron conocer, para poder conocer mejor a Dios, entendemos que es necesario conocer mejor a Jesús. Y la vida, las palabras y los hechos de Jesús se encuentran relatados en los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ese énfasis que nosotros hacemos en que nuestra fe está basada en la persona de Jesús, y de lo que lo principal es nuestro conocimiento de Jesús para poder mejor entender a Dios, es de donde nos viene el nombre de evangélicos. Esto tiene una implicación. A veces, como ha sugerido nuestro compañero al principio, la Biblia es de difícil lectura y de muy difícil interpretación, y a veces incluso parece tener contradicciones, o incluso las tiene sin que lo parezca. Para nosotros, la respuesta última y definitiva a cualquier pregunta se va a encontrar en lo que Jesús diga. Hay 2 maneras de hacer las cosas: o entender toda la Biblia y entender a Jesús en medio de ella, o entender toda la Biblia a la luz de Jesús. El camino que nosotros seguimos es entender el resto de los escritos a la luz de lo que Jesús dijo y no al revés. Para nosotros la fe, en comentario a lo que dijo Paco hace un momento, no es solamente una necesidad de tener una vida futura. Puede que ni siquiera haya cielo e infierno, creemos que lo hay, pero puede que ni siquiera lo haya. Para nosotros la fe es un camino de vida. Es decir, nosotros entendemos que Jesús es nuestro maestro que nos enseña cosas sobre el más allá, pero que también nos enseña a cómo vivir el aquí y ahora en el más acá. Todos los evangélicos tampoco pensamos lo mismo en cuanto al tema de la mujer, aunque en muchos lugares ya la mujer está en pie de igualdad con el hombre. Una de las cosas, dije al principio, que Lutero afirmó fue que entre Dios y el hombre no se necesita ningún intermediario. Bueno, otra consecuencia de eso es que entre la congregación o iglesia local y Dios no hay ninguna autoridad intermedia. Nuestras congregaciones o nuestras iglesias locales, aunque están todas unidas por unos mismos lazos de fe y de amor, son cada una independientes de la otra. Nadie le dice a una congregación
cómo debe de actuar, qué debe practicar, en qué debe creer. Evidentemente, si somos evangélicos, tenemos una fe común en un camino de salvación, pero para todo lo demás, cada congregación es independiente. Por eso yo, más que hablar del protestantismo en general, que sería un campo que nos llevaría mucho tiempo a abarcar, me voy a limitar a hablaros de nuestra experiencia de la congregación de la Iglesia de Cristo en Coín. Se encuentra, por si alguno no lo sabe, situada en la carretera de Marbella a la altura de Los Gallos, y somos, como se nos conoce normalmente, los protestantes de toda la vida. Bueno, pues hará unos tal vez 20 o más años empezamos a plantearnos el tema de la mujer. Nosotros habíamos sido educados en la mentalidad de que la mujer debía de callar en la congregación y estar sometida al varón, y que el único cargo que la mujer podía ejercer era el de enseñar a los niños o el de limpiar el local. También, por haber sido un colectivo minoritario y en cierto modo marginado durante muchos años, no habíamos tenido acceso muchos de los evangélicos a la educación, puesto que para poder ser escolarizados se nos exigía una partida de nacimiento, cosa que nosotros no teníamos. Pero llegó mi generación y algunos de nosotros tuvimos la posibilidad de poder estudiar por libre, y conforme fuimos creciendo accedimos a puestos de trabajo y accedimos incluso a cargos de autoridad sobre los hombres en nuestros trabajos. Entonces se nos planteó una pregunta: ¿cómo podemos estar viviendo 6 días de la semana en una sociedad que permite que la mujer enseñe al hombre, para el domingo entrar en una iglesia donde se impide que esa mujer hable? Para nosotras, las cristianas, lo importante no era que se nos impidiera el hablar en la congregación. Lo importante era una cuestión de honestidad o de integridad personal. Es decir, ¿hasta qué punto podemos seguir siendo cristianos cuando estamos viviendo una dicotomía? Cuando durante 6 días estamos viviendo de una manera y después un día estamos viviendo de otra manera. ¿Es eso realmente ser cristiano? Comprendíamos que el movimiento de liberación femenina era algo muy positivo, que había hecho muchas cosas a favor de la mujer. Y nos preguntamos, ¿acaso el Dios en el que creemos puede ser menos humano que el propio hombre que ha iniciado este movimiento?